Bueno, ahora vamos a resolver el problema 26-25. No está en la presentación, no está en la lista tampoco, pero puede servirles porque me di cuenta que en la presentación no hay ningún ejercicio de reglas de Kirchhoff. Este ejercicio tiene que ver con reglas de Kirchhoff. Entonces ustedes lo pueden buscar en el libro y ahí pues ven bien el enunciado. De todas maneras igual se lo leo. En el circuito que se aprecia en la figura, obtenga la corriente en el resistor R mayúscula, la resistencia en el resistor R mayúscula, la FEM desconocida, y después pues cambia un poco las condiciones. Entonces voy a dibujarles el circuito. El circuito es este que está aquí. Las FEM que van a aparecer en el circuito son ideales, Entonces, fíjense la forma del circuito. No es como en otros ejercicios, Ya aquí vamos a ver. Entonces, esto lo llaman FEM, ¿verdad? Sí, nada más con la FEM, y lo llaman R. Entonces, lo voy a llamar FEM prima, voy a ponerle ahí, y lo voy a llamar R1 y R2. Voy a trabajar siempre de manera algebraica. Aquí en el dibujo hablan de un punto X y eso tiene que ver con una de las preguntas. Entonces, ese es nuestro dibujo, o nuestro circuito, perdón. La FEM prima tiene un valor de 28 voltios, la R1 tiene un valor de 6 ohmios y la R2 tiene un valor de 3 ohmios. Ahora, fíjense en algo. Nosotros aquí tenemos, esto es un circuito que tiene varios caminos. Esto aquí, si van a lo de las reglas de Kirchhoff, esto aquí es un nodo, es un nodo. Tenemos la unión de 3 conductores, es un nodo. Y aquí tenemos otro nodo. Entonces voy a llamar este nodo A y este nodo B. Entonces, revisar lo de las reglas de los nodos, ¿verdad? Para que sepan ya vayan viendo qué es lo que se va a aplicar. El problema también nos dice que aquí hay una corriente en esta rama, ¿verdad? Entre nodos lo que vamos a tener son ramas, Entonces nos dice que hay una corriente hacia este lado, que la vamos a llamar I1, sobre esta rama del medio. Y nos dicen que hay una corriente aquí en esta rama de abajo, que vamos a llamar I2, y que los valores de estas corrientes pues son los siguientes. I1 es igual a 4 amperios e I2 es igual a 6 amperios. Entonces ya nos dan las corrientes en esta rama y en esta rama. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que aquí en esta rama de arriba va a haber otra corriente. Ahora, ¿hacia dónde ponemos esa otra corriente? Pues, como les dije en otro ejercicio, realmente no tiene importancia en el sentido que nosotros escojamos de la otra corriente. Pero podemos tomar como referencia, si quieren, pueden tomar como referencia hacia dónde está la FEM, ¿verdad? La FEM, hacia dónde está la terminal positiva de la FEM. Pueden tomarlo. De nuevo, no importa si lo escogen en el sentido contrario o en el mismo sentido. Pero vamos a escogerlo para que sea de esa manera y lo voy a llamar I. O sea, la corriente que va por la rama de arriba la vamos a llamar I y va en este sentido. Entonces,
Tenemos nuestro circuito de esta manera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, recuerden que tenemos que trabajar con las reglas de nodos porque estamos hablando de Kirchhoff. Esto es un circuito con Kirchhoff. ¿Okay? Cuando ya tenemos todas estas varias ramas, entonces es mejor hablar de resolver con Kirchhoff. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar la regla de Kirchhoff. Entonces, fíjense que yo les hablé de nodos, ¿verdad? Entonces hay un nodo A, un nodo o una unión, porque es de las dos formas, nodo unión A. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? En el nodo, fíjense que pueden agarrar cualquiera de los dos nodos. Para este problema en particular, el nodo A y el nodo B nos va a dar la misma información. Entonces, aquí viene la I2, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dicen las reglas de los nodos? Pues que la suma de todas las corrientes sobre un nodo tiene que dar 0, la suma algebraica. Ok, entonces quiere decir que nosotros vamos a tener I1 e I2 tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿quién suma y quién resta? Pues depende de lo que suceda en el nodo. Recuerden, en el nodo tiene que entrar mínimo una corriente y salir mínimo una corriente. Entonces, I1 e I entran en el nodo. Entonces, I1 e I1 suman. ¿Okay? Y la I2 resta, porque hemos dicho que todas las que entran en el nodo suman y todas las que salen del nodo restan. No son negativas o son positivas, no, sino que suman o restan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Ahora, eso quiere decir que de ahí tenemos una ecuación. Y lo que sucede con Kirchhoff es que nosotros vamos a generar ecuaciones, ¿verdad?, para poder resolver un sistema. Vamos a tener tantas ecuaciones como incógnitas tengamos, ¿verdad?, o necesitemos resolver. Entonces, la primera pregunta que nos hacen tienen que ver con esto de aquí. Porque la primera pregunta, que no la puse, pero bueno, la primera pregunta, la pregunta A del problema, nos dice, pues, cuál es la corriente a través del resistor R. O sea, lo que nos están preguntando, cuál es la corriente que atraviesa este resistor. Es decir, I, ¿verdad? O sea, tenía que haber puesto primero la pregunta y después empezar a resolver, pero bueno, me adelanté un poco, no pasa nada. Okay. Entonces, tomando esta ecuación, fíjense, nosotros tenemos I1 y I2, entonces quiere decir que de ahí podemos resolver. Entonces, I, si despejamos I, nos queda I2 menos I1. Eso sería I2, 6 amperios menos 4 amperios. Esos son 2 amperios. Entonces ya tenemos la corriente en esta rama, ¿okay?, la que atraviesa R. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia R? Ahora sí, nos preguntan cuánto vale la resistencia R. Aquí tenemos que hacer uso de lo que son las mallas o las espiras. ¿Okay? Las mallas o las espiras. Y para eso vamos a tomar o vamos a generar una malla que pues involucre a esta incógnita, pero además que tenga suficiente información como para resolver la incógnita, ¿verdad? Entonces, recuerden, mallas es una trayectoria cerrada que hay en una parte del circuito. Entonces, ¿cuántas mallas podemos generar aquí? Pues miren, si nosotros nos vamos por el lado externo del circuito, generamos una. Nosotros agarramos la mitad de arriba, tenemos otra. Y si agarramos la mitad de abajo, tenemos otra. Entonces tenemos 3 mallas, ¿ok? O 3 espiras. ¿Qué vamos a hacer con esas? Bueno, tenemos que ver cuál de las 3 nos sirve, porque no ahorita las 3 no las vamos, no vamos a utilizarlas todas, sino una de ellas. Entonces, ¿cuál es la que vamos a utilizar? La que vamos a utilizar es la que tiene más información para poder resolver la incógnita. Nosotros conocemos esta FEN, ¿verdad? Y conocemos este R2. Entonces, vamos a agarrar la malla externa. Y vamos a ir, porque también hay que definirle un sentido,
de análisis vamos a agarrar y vamos a ir en el mismo sentido de la corriente. Ok, fíjense que la corriente 2 va en este sentido y la corriente 1 también, o sea, la corriente 1 y 2 van en sentido antihorario. Ok, entonces esta es nuestra malla 1. O sea, para facilidad, si quieren, vamos a agarrar solo lo que es la malla 1, el camino que nos da para la malla 1. Entonces, venimos aquí, tenemos el nodo A, venimos aquí, ¿verdad? Tenemos R2, aquí tenemos arriba la FEN prima, aquí tenemos la incógnita R, y bajamos, y aquí hay otro nodo, ¿ven? Nodo A, FEN prima, R y R2. Sabemos que por aquí abajo va la I2 y por aquí arriba va la I. Estos nodos implican que hay un cambio en la rama, hay un cambio en la corriente, ¿ok? Solo estoy dibujando ¿cómo se llama? La espira que estamos formando, ¿ok? O la malla que estamos formando. Y dijimos que vamos en, y dijimos que vamos en sentido antihorario. Y es lo mejor, seguir el mismo sentido de la corriente, ¿ok? Porque entonces, recuerden y chequeen las reglas de Kirchhoff, la de las mallas. ¿Qué significa ir en el mismo sentido de la corriente? ¿Verdad? ¿Qué significa salir por el lado positivo de la FEM? Porque estamos saliendo por el lado positivo de la FEM. Les invito a que vayan y revisen esa parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ir construyendo la ecuación del circuito. ¿Ok? Entonces, primer término, pueden escoger cualquiera, pero el término FEN prima. Seguimos bajando por aquí, cambiamos de ¿cómo se llama? De rama, y entonces pasamos a I2, a R2, a I2 sí, y a R2. Entonces R2 consume, I2, R2, ¿verdad? Y volvemos a pasar a otro nodo, volvemos a la malla superior, a la rama superior, y entonces tenemos menos I, R. Como volvemos a la FEM, entonces igualamos a 0. Ya lo que hacíamos anteriormente, pero generando solo un camino, ¿verdad? Una malla. Entonces, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3 elementos, ¿verdad? 3 términos. Y lo que nos piden es R, entonces pues despejamos R. R es igual a FEM' menos I2 R2 entre I. Entonces voy a calcular esto para que este video no se haga demasiado extenso, ¿verdad? Entonces FEM' es 28 menos, entonces I2 6 por R2 que es 3, y todo eso divide a I, que eran los 2 amperios, y esto nos da 5 ohmios. 5 ohmios es entonces la resistencia de esa R, ¿ok? El valor de la resistencia de esa R. La parte C nos está pidiendo, según el problema, la parte C dice la FEM desconocida. O sea, lo que tenemos que calcular es esta FEM desconocida, la que está aquí arriba. ¿Ok? Esta que está aquí arriba es la FEM que tenemos que calcular. Entonces, hacemos igual. Construimos otra malla, ¿ok? Donde esté la FEM, la incógnita, y pues que tenga la mayor cantidad de información para poder resolver esto. Cualquiera de las mallas que hagamos, arriba o abajo, va a tener suficiente información para poder resolver. Voy a hacer esta malla de aquí abajo porque tiene solo 3 elementos, entonces es más fácil. ¿Okay? Entonces tenemos la FEM, tenemos R1,
y bajamos aquí hasta... Entonces recuerden, esto es un nodo y esto es otro nodo. Nodo A, nodo B, esto es R2, esto es la FEM, que no conocemos, y esto es R1. Sabemos que tenemos la corriente que va para allá, que dijimos que es I1, y la corriente que va para acá, que es I2. Okay, I1, ok. Entonces, tenemos nuestra malla que está aquí, ¿verdad? Tenemos los diferentes elementos, la corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues escoger en el mismo sentido la corriente en este caso. De nuevo, podemos escoger el análisis en sentido contrario y no pasa nada. Pero para facilidad y el trabajo de signos, lo mejor es seguir el mismo sentido de la corriente, en este caso de estas dos corrientes. Si una corriente va en un sentido y otra corriente va en otro, no pasa nada. El sentido que ustedes escojan igual le va a llevar al mismo resultado, no importa si es sentido horario o sentido antihorario. ¿Okay? Va a llegar exactamente a lo mismo. ¿Okay? Entonces, pues, montamos la ecuación del circuito, tenemos la FEM, que es la que queremos buscar, ¿verdad? Bajamos del nodo, llegamos entonces a la parte donde está I2 y R2, entonces menos I2, R2, ¿okay? Y después volvemos a subir al nodo, cambiamos a I1, entonces sería menos I1, R1 igual 0. ¿Okay? Recuerden que esta es la ecuación de las mallas y siempre se tiene que igualar a 0, porque la regla de las mallas lo que nos dicen es pues que la suma de los voltajes, la suma algebraica de los voltajes deben ser igual a 0. Entonces algunos generan, otros consumen. Y entonces pues tenemos eso que está ahí. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la FEM. Entonces despejamos la FEM. Okay, es igual a I2R2 más I1R1. Sustituimos los valores, no lo voy a hacer por cuestión también de que no se haga muy grande el video. Entonces I2 son 6 por R2 que son 3 más I1 que son 4 por R1 que son 6. Entonces eso nos da 42 voltios. Entonces esa es la FEM en esa parte. Entonces ahora la última parte nos pide nos pide algo que tiene que ver con el XS que está aquí. ¿Ok? El XS que está ahí, ese punto, tiene algo que ver. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La parte D. A ver. La parte D lo que está pidiendo es, pues, en este punto se corta el circuito. ¿Ok? Es como que se agarra una tijera y ¡pum! Lo cortamos. Entonces, ¿qué pasa? Si cortamos aquí, ¿verdad? No hay camino que seguir para la corriente. ¿Ok? Entonces, esta parte, digamos, en términos de la corriente, esta rama desaparece. ¿Ok? La rama central desaparece. Y entonces lo que nos queda, lo único, es la rama externa. Pero como la rama esta desaparece, entonces todo se reajusta para que haya una nueva corriente en el circuito. O sea, no quedan los mismos datos, porque al eliminar esto en términos eléctricos, ¿ok? Entonces se reajusta todo para que entonces la corriente que se genere en el circuito vaya por este lado. ¿Ok? Los datos no pueden ser los mismos porque ya cambió el circuito. ¿Ok? Entonces, el circuito nuevo en la parte D nos dice ahora cuál es la corriente que pasa a través del resistor. Entonces voy a hacer el nuevo circuito, ¿verdad? El nuevo circuito sería... me equivoqué. Perdón. Entonces, tenemos esto que está aquí, tenemos esto que está aquí, bajamos, ok, tenemos esto que está aquí, y nos queda este circuito. De nuevo, al cortar, por así decir,
cortar aquí el circuito, entonces esto eléctricamente desaparece. ¿Okay? Y lo único que nos queda, pues entonces esta parte del circuito, ya no existen nodos porque ya no hay corriente, ¿verdad?, que atraviese la rama central, entonces ya no existen nodos. Entonces esta es la, para ver qué nombre le he puesto, Fem' R y R2. Ok, Fem' R y R2. Okay. Entonces la corriente ahora es nueva, es distinta porque ya el circuito cambia. Entonces vamos a decir, porque tenemos una sola Fem, vamos a decir que la corriente pues va en este sentido. Y eso le voy a llamar I'. No tiene nada que ver, es distinta con respecto a los datos anteriores, porque el circuito cambia. ¿Okay? Entonces, como es distinta, pues tenemos otro circuito. Entonces pues armamos la ecuación del circuito, ahora la nueva. Fíjense, tenemos tres elementos, entonces sería la Fem' menos I' R2 menos I' R. De nuevo, el circuito se reajusta para que ahora sea una sola corriente, porque por la rama anterior del medio no va a circular corriente. Entonces toda la corriente va a circular por afuera y la vamos a llamar I'. Esta ecuación tiene que ser igual a 0. Y pues despejamos entonces la I', que es lo que nos están pidiendo, que sería R2 más R, y todo eso divide a la Fem'. ¿Okay? Entonces, esto nos queda, ya, tomando los datos, esto es los 28. La Fem no cambia porque es una batería, no cambia, no importa lo que esté conectado, la Fem sigue siendo la misma Fem. Entonces, y los resistores tampoco cambian, son resistores que tienen una característica y ya está, no cambian. Entonces, tenemos R2 que vale 3 ohmios y R pues que dijimos que vale los 5 ohmios que habíamos calculado anteriormente. Ok. Entonces eso queda 28 entre 8 y eso da entonces 3,50 amperios. ¿Okay? Y esto sería entonces este ejercicio de las reglas de Kirchhoff.